Bueno, ya ven que hace unos días cuando ocurrió este estallido de violencia otra vez en Tierra Caliente, allá en Michoacán, le preguntaron al infame Merolico que qué era lo que estaba pasando allá y salió con su batea de babas de que se trataba de actos de propaganda y publicidad. No es la primera vez que dice eso López. Está bien, güey. No es la primera vez. Pero bueno, con relación a esto, Adela Navarro, la directora del semanario Z, publicó una columna el día 30, en donde le dice a López, oiga, no sé usted, bueno, ya no se lo dice así, ¿verdad? Pero yo le hago como que un resumen. No sé usted tan tarimapendécuaro, no se trata de propaganda. Y ojo con esto. De hecho, el título de su columna es Presidente, no es propaganda, es terrorismo. Y sobre esto quiero hacer una aclaración antes de compartir la columna, porque no estoy de acuerdo. Ella también se confunde. A ver, no es lo mismo un concepto que la definición. No es igual. Y ella se confunde. Ella cree que la definición es lo que está leyendo, bueno, que de hecho lo toma de la RAE y lo coloca en su columna. Pero no, les voy a explicar. Como nosotros, cuando nosotros vemos que ocurre algo como lo de Michoacán, donde queman Oxxos y hay una balacera, pues obviamente la gente le da miedo, le da terror, y entonces piensa que es terrorismo. Pero no, ese es un concepto. ¿Qué es el concepto? Es la representación mental que nos hacemos de algún objeto, de algún suceso, como en este caso. O sea, generalizando las cualidades, nada más, generalizando. Todos los fenómenos poseen así cualidades, ¿no? Entonces, esto que vemos, decimos, me provoca terror. ¿Por qué? Pues es que está bien feo, generalizándolo. Y decimos, terror es que es terrorismo. Pero no. La definición de terrorismo no es tan sencilla. Para considerar que existe la definición de algo, se tiene que ser muy específico en la palabra, en la frase, en el propio concepto y describir sus características con exactitud. ¿Cuáles son las características de la definición de terrorismo? Que tiene que haber detrás ideología, que tiene que haber detrás algún motivo político, que tiene que haber detrás alguna doctrina. Eso es por definición el terrorismo. Y si son terroristas, hay una doctrina detrás, hay una religión detrás. Lo que pasaba, por ejemplo, con ETA en España es terrorismo porque había una intención política detrás. ¿Cuál era la intención? Pues bueno, que ellos se querían separar de España. El País Vasco, de hecho, se considera un país independiente. Había una causa política detrás. Díganme ustedes qué de doctrina, qué de religión o qué de político hay en la violencia brutal de los cárteles. Nada, absolutamente nada. Entonces, como tal, no podemos calificar esto como terrorismo. Sí, nos da terror como concepto, pero no es terrorismo. Y eso hay que dejarlo muy claro. Sé que no les gusta escuchar esto, pero el que entienda lo que acabo de decir y no haya estado repitiendo esto y lo entienda, el que haya estado repitiendo que esto es terrorismo, se la va a pensar antes de volverlo a decir, porque están equivocados. No es terrorismo. Son actos de terror que dan miedo, pero el terrorismo es otra cosa. No existe un Osama Bin Laden en México. El Mencho, el Mayo son criminales, nada más, a secas. A lo mejor ni creen en Dios los güeyes, no sé. O sea, intenciones políticas no tienen, ideología detrás, marxistas, libertarios, neoliberales, no hay nada detrás, nada. Es puro poder, pura ambición al poder. Es eso, nada más. No es terrorismo. Pero bueno, se los aclaré y aunque me haya extendido, para compartirles ahora sí la columna de Adela Navarro, que digo que ella también se confunde en esto. Pero bueno, yo les comparto la columna tal como ella la escribió. Dice ella, de una forma muy simplista y superficial, López se refirió el lunes 28 de agosto a los actos de violencia que encabezaron un día antes los cárteles de la droga que se disputan Michoacán
y que incluyeron bloqueos, quema de camiones y vehículos, balaceras e incendio de comercios en por lo menos 3 municipios del estado. Y luego abre comillas de lo que dijo el infame. Lo de Michoacán ya se está atendiendo. Fue un acto más que nada publicitario, propagandístico. Tomas, quemas de vehículos, 2 incendios en Oxxo y ya, básicamente. Eso dijo el anélido. Y dice Adela Navarro, como si la seguridad de los michoacanos no hubiese estado en peligro y la quema de Oxxos fuese algo insignificante, pasadero. Pero nada de lo que sucede en México en materia de seguridad y violencia es normal, aunque se pretenda que así se le perciba desde el discurso del poder a nivel federal. Tal parece que a López la inseguridad que azota al país no le importa, porque no tiene costo político para Morena. Y aquí me detengo, ya es el último paréntesis, para no alargarnos más. Esto es muy cierto. Él mismo mostró una encuesta que sacó creo que Reforma, donde el 75% de la ciudadanía dice que el principal problema de México y lo que más le preocupa es la inseguridad, la violencia como tal. Pero al mismo tiempo, la popularidad de este güey crece. ¿Saben por qué creo que es? Porque ya normalizamos la violencia. Eso es normal. Y por eso no tiene costo político para él. Y si a eso le agregas que además les da sus 2, 3 mil pesitos de programa social, pues por 2 o 3 mil pesitos ya no quieren voltear a ver la fosa clandestina que ellos saben dónde está. Y eso pasa en México. Pero bueno, continúo. La realidad que el mandatario ve y con la mano en la cintura desdeña públicamente es que los de Michoacán, lo de Jalisco, o lo de Sinaloa, Tamaulipas o Baja California no son actos propagandísticos por parte de organizaciones criminales impunes, sino actos de terror. Los cárteles de la droga aspiran a obtener dominio de territorios nacionales infundiendo terror entre la población y las autoridades locales. En estricto sentido aquí es donde se equivoca, dice en estricto sentido de la definición, pero no, en estricto sentido del concepto de la RAE sobre terrorismo, consuman una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, así de claro. Recurriendo de nueva cuenta a la RAE, propaganda es la acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores. ¿Ven la diferencia? Nada más alejado de la intención criminal detrás de los actos violentos en varios estados de la República Mexicana. No hay otra forma de encuadrar esta violencia cruenta de los cárteles de la droga que el terrorismo, dice ella. Solo así se explica, por ejemplo, las minas terrestres sembradas en Jalisco por el cártel Jalisco Nueva Generación y que en julio reciente provocaron la muerte de 4 policías y 2 civiles en Tlajomulco de Zúñiga. O el carro bomba que los cárteles que se disputan Guanajuato, el cártel Jalisco Nueva Generación y el Santa Rosa de Lima, ubicaron en la ciudad de Celaya para luego denunciarlo ante la Guardia Nacional solo para activar el explosivo cuando los gendarmes estaban inspeccionándolo, dejando a varios heridos con miembros desmembrados por la explosión. También es la forma de explicar la dinámica criminal que han emprendido en el cártel de Sinaloa con la utilización de drones artillados, desde los cuales lanzan bombas hacia los vehículos tripulados por sus enemigos delincuenciales. La privación de la libertad, tortura y posible asesinato de 5 jóvenes en los Altos de Jalisco hace un par de semanas es otra forma de causar terror, muy alejada de la premisa de la propaganda que pregona para explicar la violencia el presidente de la República. De la misma forma, justificó hace un año, a mediados de agosto de 2022, aquellos bloqueos con quema de vehículos, tráilers y equipo de transporte que el cártel Jalisco Nueva Generación realizó en varios estados de la República, como Baja California, que para el presidente eran actos propagandísticos, no de terrorismo. Pero fue tanto el terror que las autoridades locales guardaron silencio y los ciudadanos en su mayoría se autoimpusieron un toque de queda para evitar estar en una zona tomada o incendiada por los criminales organizados. Los cárteles, particularmente el de Jalisco y el de Sinaloa,
actúan con plena libertad en los diferentes territorios del país, impunemente arropados por la corrupción o la incapacidad de las autoridades obligadas a combatirlos o contenerlos. Cuentan con el apoyo de la Guardia Nacional, como se ha evidenciado en casos de Baja California, de las Fuerzas Armadas, y ni hablar de las policías municipales o estatales. Pero sobre todo, tienen el beneficio que les da la política de los abrazos y no balazos, en lugar de una estrategia de seguridad para contener la violencia, perseguir a los criminales y detener a los asesinos y cabecillas de las mafias. Ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, ni la Fiscalía General de la República, cada vez más inutilizada por la ausencia del fiscal Alejandro Gertz Manero, mucho menos la Guardia Nacional, están llevando a cabo en estos momentos trabajos de inteligencia u operativos de detención de criminales para desarticular las estructuras mafiosas y abonarle un poco a la seguridad de los mexicanos. Como en Michoacán, en otros estados de la República, los comerciantes se enfrentan al cobro de piso, a la amenaza, a la extorsión en el menor de los casos y cuando la fatalidad no llega. La sociedad está a merced del crimen organizado y vulnerada ante tanta violencia producto del terrorismo, dice ella, que utilizan los narcotraficantes para dominar territorios, para su ilícito en el trasiego de la droga, el robo de mercancías, el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, la trata y muchos más. En el Código Penal Federal, en el artículo 139, impone una pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a 1.200 días de multa, sin prejuicio de las penas que correspondan por otros delitos, a quien utilizando explosivos o armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a éste para que tome una determinación. Pero este es un tema que el presidente no quiere ni ver, ni encarar, ni reaccionar con el ejercicio del Estado de Derecho. Tan sabe que los actos de violencia como los acontecidos en Michoacán el domingo vulneran a la sociedad y atentan contra la seguridad, que en los días siguientes, a pesar de haber calificado la hazaña como actos publicitarios o propagandísticos, envió cientos de elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas a aquel estado para vigilar calles y avenidas, y en una de esas, por topón más que por inteligencia, elementos honestos puedan aprender a los que suelen llamar generadores de violencia cuando se trata de asesinos, extorsionadores, secuestradores y narcotraficantes. La política de abrazos y no balazos y el reducir a la violencia cada vez más creciente como actos de propaganda en lugar de enfrentarlos como lo que son actos de terror le está costando sangre al país. Pero eso, ¿qué le importa a un presidente que cree tener en el bolsillo el voto de los mexicanos? Pues sí, como no hay costo político por todo este horror que está pasando, yo creo que es por esas dos razones, porque pues los maicean, les dan su programita social, porque pues al final son el PRI de la cuarta transmutación, pero también por la normalización de la violencia, también por eso. Entonces pues van y siguen aplaudiéndole. No tiene costo político para la secta, 164,000 muertos y más de 44,000 desaparecidos en 5 años con este gobierno. Yo no sé, estoy seguro que en la gran mayoría de países del mundo esto tendría un costo político tan alto, y en algunos, es más, si sucediera esto aquí, no se habría dejado siquiera llegar a eso, Eso no habría ocurrido.
López no habría podido gobernar ni un año. Lo habrían echado. El sistema político permite que se pueda aplicar una moción de censura contra el gobierno y entonces, adiós, presidente. Nada de que la consulta, no. Pa' fuera, mi cabrón. López no habría durado un año. Ni Peña habría durado un año, obvio. Ni Calderón. Pero bueno, ahí se los dejo, compas. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.